Le he pedido a varias inteligencias artificiales que me hagan un artículo de cómo hacer un presupuesto personal. Y la verdad es que en algunos puntos los consejos que nos dan son muy buenos, en otros puntos, pues, bueno, vamos a decir que patina bastante. En este podcast vamos a analizar juntos los consejos que nos da y cuáles considero que son buenas opciones, buenas recomendaciones y cuáles son malas opciones. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 342 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Antes de empezar el podcast, recuerda que todas las semanas, todos los viernes, aparte de este podcast semanal, también publico una newsletter. Un boletín informativo, más que informativo, formativo, en el que seguir aprendiendo sobre finanzas personales. Pues bien, como te estaba diciendo en la introducción del podcast, pues por medio de varias inteligencias artificiales he creado un artículo. El artículo lo vas a tener en las notas del programa. En las notas del programa tienes un enlace para acceder a la web de Quiero ser rico, en donde ves todo el contenido. Y ahí en el enlace de este podcast vas a tener el artículo completo. Lo he ido modificando, quitando cosas que no me gustaban para, por si alguien llega a él y no escucha este podcast, no escucha esta introducción, pues no lleve malos consejos. Pues bien, vamos a analizar un poco este artículo que nos ha creado la inteligencia artificial. Bueno, realmente he utilizado más de una y he ido compaginando, he ido sintetizando un poco los diferentes consejos. Bien, pues en primer lugar nos hace una pequeña introducción sobre qué es esto de tener un presupuesto personal y ya vamos a analizar un poco qué dice que es un presupuesto personal. Pues presupuesto personal es cómo gestionar tus finanzas con eficacia y para ello se necesita una herramienta que es esencial, que es el presupuesto personal. Y esto se trata de un plan organizado que describe tus ingresos y tus gastos, permitiéndote supervisar y controlar los gastos. Vale, yo creo que es algo más que esto, porque al elaborar un presupuesto, pues vale, sabes dónde tienes tus ingresos, dónde tienes tus gastos, pero yo diría que es una herramienta que te ayuda, que te permite llegar a tus objetivos financieros. De hecho, más adelante nos dice que el presupuesto nos ayuda a saber dónde va a parar nuestro dinero, a tomar decisiones informadas sobre tus objetivos financieros y al fin y al cabo es una hoja de ruta, una hoja para conseguir tus objetivos, ya sea para conseguir o para ahorrar para unas vacaciones, pagar deudas o crear un fondo de emergencia. Yo lo resumiría en que un presupuesto personal te otorga el control sobre tu dinero y hacer que este dinero trabaje para ti. Y al final cumplir tus objetivos, vamos. ¿Y por qué es importante tener un presupuesto? Pues nos dice que el presupuesto personal es esencial para la estabilidad y los éxitos financieros. Tener un presupuesto tiene una serie de ventajas. Esto las he destacado yo en forma de puntos. Lo puedes ver en eso, en el artículo detallado en forma de puntos, porque el artículo que sacaba era todo texto y no era tan visual. Pues nos dice que algunas de las ventajas de tener un presupuesto es que te haces cargo de tu vida y de tu dinero. Es decir, que vas a tomar decisiones informadas sobre tus gastos y tus ahorros. También nos dice que sin presupuesto es más fácil gastar más de la cuenta, incluso contraer deudas. También sabrás a la perfección dónde recortar si fuese necesario, lo que significa que en última instancia tienes una mayor libertad económica. También te ayuda a conseguir tus objetivos financieros, tanto a corto, medio como largo plazo. También nos dice que el presupuesto funciona como un punto de referencia, pues no te ata de ninguna forma a las decisiones que hayas que tomar o que hayas tomado, sino que las decisiones que tomas las haces desde un punto de vista más consciente. Y yo añado que evitas que tu mente caprichosa tenga un momento de debilidad y caiga un poco en esta gran industria del marketing, de la mercadotecnia, y tomes decisiones más conscientemente. El presupuesto, a su vez, también te obliga, en cierta manera, a rendirte cuentas a ti mismo, es decir, evaluar tus decisiones y vivir dentro de tus posibilidades. Y como no, un presupuesto te ayuda a mejorar el autocontrol en lo que se refiere a todo lo relacionado con el dinero. A la hora de elaborar un presupuesto nos da una serie de pasos, depende un poco a quién le preguntes o en dónde haya sacado los textos. He utilizado diferentes herramientas, pero podemos resumirlo en 5 pasos. El primer paso es calcular tus ingresos mensuales. Vale, este paso
Y es sencillo. Me saca un texto bastante grande, pero es simplemente calcular tus ingresos mensuales. Si tienes un solo ingreso, pues ese solo ingreso. Si tienes varios ingresos, pues todos los ingresos. Si tienes ingresos que no son estables, que fluctúan a lo largo del tiempo, la recomendación es que hagas un promedio de los ingresos de los últimos meses. Cuando hagas esto vas a tener una mejor visión de todos tus ingresos para poder distribuirlos. Bueno, pues aquí llegamos al segundo paso, que es lo mismo pero con los gastos. Es identificar y clasificar cada uno de tus gastos personales. Nos proponen una serie de categorías, por un lado los gastos básicos e imprescindibles, como la vivienda, gastos en alimentación, transporte, pues el combustible, transporte público, mantenimiento de vehículos, también servicios públicos como electricidad, agua, gas, internet, seguros de salud. Bien, pues estos son todos esos gastos básicos e imprescindibles, son para cubrir necesidades básicas de la vida. Y en segundo lugar tenemos gastos superfluos o gastos prescindibles. Bueno, pues aquí mete todos los gastos que son entretenimiento o ocio, como salidas al cine, restaurantes, compras no necesarias, productos de lujo, suscripciones a servicios o membresías que no utilizas, gastos innecesarios en moda y belleza, y una tercera categoría de gastos que le llama gastos imprevistos o gastos periódicos. Son gastos que nos pueden surgir de vez en cuando o gastos que vienen, cada más tiempo, que es un poco más difícil de prever. Y aquí pues son gastos de salud imprevistos, mantenimientos del hogar o de los vehículos, regalos de cumpleaños, celebraciones, aniversarios, eventos, pagos de impuestos, seguros. Bueno, pues todos estos gastos que en cierta medida nos pueden pillar en algunos momentos un poco de imprevisto. Bueno, pues ya tenemos los dos primeros pasos. Los ingresos, los gastos y ahora el tercer paso es establecer metas y prioridades de ahorro. Yo la verdad no lo enfocaría así, pero bueno. El tercer paso, establecer metas y prioridades de ahorro. Pues eso, una vez has calculado tus ingresos y tienes una idea de tus gastos, pues es cuando decides cuánto vas a ahorrar. Y ahí vamos a los tres tipos de ahorro. Ahorro a corto plazo, que se refiere básicamente a tener un fondo de emergencias que cubra por lo menos 3 meses de tus gastos básicos y así evitas imprevistos, tener que recurrir a préstamos, a tarjetas de crédito y todas estas cosas. También incluye cosas como vacaciones, cambiar algún electrodoméstico, alguna mejora en casa. Bueno, pues esos son todos estos ahorros a corto plazo. En segundo lugar tenemos ahorros a medio plazo. Y aquí es pues comprar un coche nuevo, hacer un viaje más largo, comenzar un negocio. Y aquí nos recomienda que para este dinero es importante considerar algunas inversiones seguras y rentables, como fondos de inversión o depósitos a plazo fijo, que son formas de ayudarte a hacer crecer tu dinero y alcanzar estas metas financieras un poco más rápido. Y en tercer lugar tenemos el ahorro a largo plazo. Aquí incluye pues cosas como la jubilación, la compra de una vivienda o la inversión en la educación para ti y para tus hijos. Y nos dice que es recomendable destinar una parte importante de tus ingresos al ahorro a largo plazo, incluso si esto te parece un plazo muy lejano. También nos dice que el ahorro a largo plazo pues es imprescindible considerar opciones de inversiones que se adapten a tus necesidades y a tu perfil de riesgo, como planes de pensiones, desde mi punto de vista poco recomendables, al menos como están estructurados en España, y fondos de inversión a largo plazo. Que estos son alternativas, nos dice que son alternativas que nos permiten acumular capital a largo plazo, a largo tiempo, y hacer frente a metas más ambiciosas. Bien, pues esto era el tercer paso, establecer metas y objetivos a corto, medio y largo plazo. En el cuarto paso, pues aquí ya se ha liado totalmente. El cuarto paso se llama elaborar tu presupuesto mensual y básicamente nos resume o nos vuelve a indicar los pasos anteriores. Simplificando un poco, para elaborar este presupuesto ya por escrito, lo que debes hacer, pues lo primero es identificar y anotar tus ingresos. Lo segundo, detallar cada uno de tus gastos mensuales. En tercer lugar, sumas tus ingresos, restas tus gastos. Bueno, básicamente pues sabes un poco cuál es tu situación actual. En cuarto lugar, priorizas tus metas de ahorro, que es un poco lo que hemos comentado ahora en el tercer paso, en el punto número 3. Y yo aquí pues sí que te incluiría algunas cosas. De hecho, yo he cambiado un poco el orden y aquí sería cuando deberías priorizar un poco tus metas de ahorro.
hacerlo ahora y no hacerlo más adelante. Porque seguramente que has escuchado lo de págate a ti mismo primero, y esto ya es de mi cosecha, que esto debe ser siempre tu primer gasto. Tu primer y principal gasto debe ser el ahorro. Es la primera partida que debes tener en cuenta. Decide qué cantidad vas a destinar al ahorro. Y hazlo eso, un poco en función de tus metas a corto, medio y largo plazo. Yo le llamo a las metas a corto plazo, le llamo ahorros, y a las metas a medio y largo plazo le llamo inversión. El dinero de ahorro y el dinero de inversión es dinero diferente que debes almacenar, que debes gestionar de forma diferente. De todo esto, pues ya he hablado en muchos podcasts y seguiré hablando en el futuro. También desde mi punto de vista, la cantidad que destines a ahorro e inversión debe ser entre un 10 y un 15% de tus ingresos. Te repito, entre un 10 y un 15% de tus ingresos. Que por supuesto esto es una recomendación. Depende de tus circunstancias, de tus ingresos o más ingresos, pues en principio puedes ahorrar un poco más. Y como te he dicho, entre un 10 y un 15%. Si no puedes tanto, pues un poco menos. Y si puedes un poco más, si quieres, puedes hacerlo. Aunque también puedes subir el nivel de vida. Mira, han aumentado tus ingresos, con ahorrar un 30% puede ser más que suficiente. Y en este 30% yo destinaría como mínimo un 15% a inversión, entre un 15 y un 20% a inversión y un 10% más a temas de ahorro. Bien, pues seguimos un poco con las recomendaciones que nos dice a la hora de elaborar este presupuesto mensual o este presupuesto personal. Una vez establecidos tus ingresos, tus gastos y tus metas de ahorro, es el momento de asignar diferentes montos según tu estilo de vida y según tus prioridades. Que aquí es un poco la parte más delicada del presupuesto. Es donde la mayoría de la gente se equivoca. Se trata de repartir tus ingresos en cada una de las diferentes categorías de gastos. Y para ello, aquí es muy importante tener en cuenta tu historial de gastos. Como se dice, el papel lo aguanta todo, el Excel lo aguanta todo, así que haz un presupuesto en función de tu histórico de gastos, un presupuesto realista, vamos. Y aquí, pues la inteligencia artificial también se hace un poco de lío. Pero básicamente es simplemente eso. Y ya, una vez hecho todo esto, tocaría la parte de ajustar y revisar regularmente el presupuesto. Pero esto ya es del quinto paso. Bien, pues eso, quinto paso. Monitorizar y ajustar tu presupuesto. Lo que nos recomiendan es que una vez hayas establecido este presupuesto mensual, es importante que lo monitorices y que hagas ajustes periódicamente. Esto consiste básicamente en evaluar si estás cumpliendo tus metas de ahorro e intentar utilizar el dinero de manera eficiente. Aquí nos recomienda que podemos utilizar diferentes aplicaciones o utilizar diferentes plazos, pero básicamente es intentar ajustar nuestro presupuesto si nos desviamos un poco. En mi caso, yo suelo utilizar unos 20 minutos, entre 20 minutos y una hora al mes. Y para mí con esto es suficiente para ir mejorando mi presupuesto. Yo suelo utilizar muchísimo más el registro de gastos un poco como plantilla de presupuesto, pero si a ti te funciona mejor tener un presupuesto más elaborado más previamente a tus gastos, pues bueno, también es otra opción. Y aparte de estos 20 minutos, entre 20 minutos y una hora, una vez al mes, pues una vez a la semana suelo entrar en mis cuentas bancarias y eso lo hago por medio de alguna aplicación tipo Fintonic en el que puedes agrupar todas tus cuentas y de un simple vistazo pues ya ves si hay algún movimiento raro, algo con lo que no contabas, un importe que es mayor de lo previsto. Bueno, pues simplemente para comprobar que todo está bien. Eso, 1-2 veces a la semana, más que suficiente. Y aquí la inteligencia artificial pues nos empieza a soltar un rollo bastante grande. Es importante tener un poco en cuenta los gastos imprevistos, que puedes ir ajustando tu presupuesto si en una partida estás gastando más de lo previsto sobre otra, o utilizar un poco pues ese dinero para imprevistos, pero bueno, básicamente no te líes, es llevar un pequeño control e ir ajustando nuestro presupuesto para ser lo más realista posible. Como penúltimo nos dan unas recomendaciones para optimizar este presupuesto. Y resumido, en una serie de puntos básicamente son estos, los siguientes. En primer lugar, mantente realista, es decir, que cuando establezcas tus objetivos financieros, ingresos, gastos y ahorro, pues que sean lo más realista posible. En segundo lugar, evalúa tus gastos periódicamente, pues eso, ir analizando cada uno de tus gastos. También nos recomiendan priorizar las metas de ahorro a largo plazo. Nos recomiendan reducir los gastos superfluos,
Es decir, aquellos gastos que no sean necesarios y bueno, tratar de reducirlos al máximo. Desde mi punto de vista, la inteligencia artificial pues patina un poco, tanto en este punto como en el siguiente de los gastos diarios, nos da recomendaciones para, bueno, intentar reducir eso, los gastos al máximo. Mi recomendación es que esto podemos llamar gastos superfluos, son todos aquellos gastos que para ti no tienen valor. Es decir, que gastas pero podías evitarlos. Son compras impulsivas y simplemente es reflexionar un poquito más sobre cada una de las compras que vas a hacer, si realmente te aportan algo y son cosas que realmente quieres. Y en los gastos diarios, pues exactamente lo mismo, eso, los llamados gastos hormiga. Esas pequeñas acciones que puedes hacer, como llevar comida al trabajo, utilizar más el transporte público, más que el transporte público, andar, y si no transporte público antes que el transporte privado, buscar ofertas y todo eso, bueno, pues sí, pueden suponer ahorros significativos, pero ahí también debes valorar un poco el estilo de vida o la forma de vida que quieres tener. Sé que, bueno, esto es un tema mucho más personal. Otra recomendación para mejorar tu presupuesto es reducir o eliminar, reducir o simplificar esos gastos fijos recurrentes. Pues es habitual cuotas de gimnasio a los que ya no vamos, suscripciones de televisión, revistas, clubs que no usamos, incluso gastos más importantes como puede ser que tengas un coche y una plaza de garaje y que económicamente, financieramente, sea algo que realmente no necesitas. Porque te desplazas muy poco y a lo mejor en transporte público o incluso en taxi te ahorrarías muchísimo dinero. Son cosas que según tu situación debes valorar. También nos recomiendan investigar opciones más económicas, especialmente en temas de seguros, servicios bancarios, telefonía, suministros de hogar. Pequeños ahorros en cada una de estas partidas pueden suponer ahorros muy importantes. También nos recomienda controlar y eliminar nuestras deudas. Por supuesto, antes de ahorrar, mejor elimina tus deudas. Es el mejor destino que puedes tener para tu dinero. Antes que invertir, mejor elimina todas tus deudas. Y por último, nos recomiendan tener un fondo de emergencia. Pues esto nos evita hacer frente a gastos que no teníamos planificados, que no teníamos en cuenta y no nos afecta o no nos trastoca nuestros planes de ahorro. Y a modo de conclusión, bueno, pues las conclusiones que nos dejaba la inteligencia artificial a mí la verdad es que no me han gustado, así que te doy un poco mis conclusiones. Tanto a la hora de utilizar la inteligencia artificial como a la hora de hacer un presupuesto personal. Bien, para el tema de utilizar inteligencia artificial, pues en muchos casos nos dan consejos que son muy básicos, que no profundizan demasiado en el tema. Y en segundo lugar, pues nos empiezan a repetir una cosa una y otra vez de diferentes formas, pero que es mucha paja y poco grano. Y es una pena que Internet se esté llenando de todo este tipo de información. Pero suponemos que es un paso necesario para llegar a unas inteligencias artificiales, a unas formas de crear contenido o de buscar información muchísimo más inteligentes que lo que son en la actualidad. Esta es un poco mi conclusión sobre la inteligencia artificial y sobre el tema del presupuesto personal, pues venga. Mis conclusiones es que, aunque no es necesario tener un presupuesto para que te vaya bien en las finanzas personales, el presupuesto es una herramienta muy útil y creo que sin duda puede marcar bastante la diferencia. Yo personalmente llevo casi 20 años utilizando diferentes tipos de presupuesto. Y un presupuesto más que un sistema que te tiene atado, que no te da libertad para hacer lo que quieres con tu dinero, es justo lo contrario. Te hace que tomes decisiones financieras de forma más meditada y de forma más consciente y te evita caer en muchísimas, vamos a llamarle, trampas financieras, trampas que nos crea esta sociedad en la que vivimos, esta sociedad tan consumista, y también esa comparación que hacemos con nuestros semejantes. Eso de que tal persona se ha cambiado de coche, se han ido de vacaciones a tal destino, que al final, pues, querramos o no, nos acabamos comparando y creemos que nosotros, porque trabajamos en la misma empresa, son nuestros hermanos, primos o lo que sea, pues, o nuestros vecinos, nosotros también nos merecemos o debemos hacer esos mismos gastos que ellos. Tener un presupuesto pues nos evita caer en eso, en estas trampas financieras. Y no te voy a decir que tener un presupuesto sea algo fácil, sencillo o que no requiere de tiempo. Mira, es todo lo contrario. Pero con unos pocos minutos al mes, 20, 30, incluso como mucho una hora, es más que suficiente para tener un presupuesto.
seguramente te pases como mínimo unas 160 horas trabajando al mes. 160 horas para conseguir ese dinero, esos ingresos. ¿Y tú crees que si te pasas tanto tiempo consiguiendo ingresos, tu dinero no se merece una hora de tu tiempo para mejorar la gestión que haces de él? Para tener un poco más de control sobre todo ese dinero que tanto te ha costado ganar. Bueno, yo te dejo esto para que reflexiones este fin de semana y la semana que viene volverá a haber podcast y me volverás a escuchar aquí, en tu podcast favorito de finanzas personales. Y como te digo siempre, te deseo un maravilloso día y un maravilloso fin de semana. Te espero la semana que viene. Hasta luego.